ya saben lo que tienen que hacer. Vayan, suscríbanse a mi canal de YouTube, Sandro TV, para seguirles llevando más entretenimiento y entrevistas como esta. Hoy tengo un invitado especial. Él es el señor Rodolfo Jope, argentino. Él es director y productor de televisión. Rodolfo, gracias por venir aquí a mi programa de Sandro TV y gracias, te agradezco tanto que estés acá. No, por favor, es un gusto y de todas maneras, cuando mi esposa me dijo, bueno, encantado, ¿por qué no? Desde ya, por supuesto. Gracias. Bueno, para los que no saben, él es el esposo de Mariela Alcalá. Para los que no saben, gracias, igual les agradezco muchísimo. Yo te quería preguntar, porque me sorprendí mucho buscando información tuya, y Rodolfo, has hecho un montón de telenovelas, Sí, o sea, sí, y telenovelas famosísimas sí, sí, en toda Latinoamérica. sí. Yo estuve contando y pasan las 20 telenovelas. ¿Cómo fue esa experiencia en esa época? Bueno, eh, primero te voy a contar que no solamente Ok. hice telenovelas, comedias, dramas, programas musicales. Pero en total tengo como casi 4000 y pico de horas de realización. Algunas, muchas de dirección y muchas otras en producción. La pregunta tuya fue, ¿cómo fue que empecé con todo esto? Sí, Bueno, en realidad a la televisión yo entré por la ventana. Yo siempre digo eso. Entrar por la ventana significa que no era mi objetivo ser una persona que trabajara en los medios y menos en la televisión. Pero la vida me llevó a eso. Yo en realidad estudiaba arquitectura, eh, estaba más o menos entre segundo y tercer año. Cuando de golpe me quedé sin trabajo, mm, mm, tuve que, necesitaba conseguir un trabajo. Y un amigo de aquella época me dijo, tengo una oferta para que vos vayas, que es para la vigilancia en una empresa. Yo dije, bueno, ante la necesidad, estaba recién casado, no tenía plata para pagar el alquiler. En definitiva, mi esposa, mi primera esposa en ese momento trabajaba y de eso vivíamos. ok. Yo no tenía manera de, bueno, definitivamente me presenté a esa empresa y me sorprendió porque esa empresa era un canal de televisión. Me imaginé. Claro, yo dije, bueno, ser agente, vigilante de una empresa de televisión, ¿por qué no? Pero bueno, el hecho es que cuando me presento, el que me atiende me dice, usted no está capacitado, usted está, no está para este trabajo. Así, esas fueron sus palabras. Y yo dije, bueno, de vuelta a casa sin conseguir trabajo. Pero no, me dijo, cuando yo ya me estaba por levantar para irme, me dice, no, 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 espere, yo creo que usted es universitario, tiene la posibilidad de trabajar en esta empresa. Le doy dos posibilidades, o trabajar en la parte administrativa o trabajar en la parte de estudios. Nunca sabré por qué dije, voy a elegir estudios. Milagro que me dieran esa opción de decir o esto o esto. Sí, No me veía trabajando detrás de un escritorio en la parte administrativa y dije, estudios. Y él mismo me lo tiró abajo, porque me dijo, pero mire, en la parte administrativa usted va a tener futuro. En la parte de estudio usted va a entrar el último orejón del tarro. Va a ser tiracable. Se va a ensuciar las manos con los cables y todo eso. Y dije, pero sí, me gusta, me gusta. Y así fue. Así es como entré en la televisión. Claro, por supuesto que estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? O sea, yo entré en 1968 en ok. Canal 13 de Buenos Aires, que para esa época era un canal líder que competía con el 9
en producción de telenovelas, series musicales, programas familiares. Y justo estaban en un momento de expansión, porque esa competencia que tenían con Canal 9 hacía que cada vez tenían que tener más y mejor programación. De hecho, por eso tomaban más gente. En un año rendí el examen y pasé a dirigir como camarógrafo, primero de tercera categoría, después de segunda, después de primera. Bueno, a partir de ese ingreso, el canal en aquella época nos daba la posibilidad de educarnos. O sea, yo hice cursos de iluminación, de técnica electrónica, ¿no? Ujú. De sonido. O sea, te preparaban, no solamente te tomaban y te enseñaban ahí, sino que te pagaban en institutos privados para enseñarte estas necesidades. Porque de última, yo de eso no sabía nada, yo quería ser arquitecto, dibujaba bien y todo eso, pero de realización televisiva no tenía la menor idea. ¿Y cuándo fue la primera vez que te dieron esa responsabilidad de llevar una telenovela? Aquí en Argentina. Bueno, primero me tuve que pasar por esta situación incierta de pasar a director. O sea, yo quería ser director porque llegó un momento en que yo veía que desde cámara, desde mi operación de cámara, mi futuro yo lo veía ahí como director. Estudié, el canal me soportó casi un tiempo estudiando lo que era la necesidad de un director, que es, fui al Conservatorio de Arte Dramático, como se llamaba en aquella época, y estudié dirección, gracias y recomendado por directores importantes de acá, David Stiebel y demás. Pero bueno, cuando me nombran director y Ok. me pusieron primero a hacer programas que no tenían nada que ver con Nada que la ver con... ficción, Ok. con la ficción, y yo quería hacer ficción. Entonces, bueno, estuve 2 años haciendo programas periodísticos, programas para niños, programas de panel, en definitiva, miscelánea, cosa que no me interesaba, pero estaba dentro del camino. O sea, yo no podía decir, yo quiero hacer ficción. No Sí. había manera de pedir eso. Tampoco cuando yo era camarógrafo me ponían en los programas los de noticiero, y yo quería trabajar en las telenovelas, en las series, en los programas de humor, que el camarógrafo tenía un esfuerzo mayor que realizar, pero hasta que no tuve un poco de experiencia no me dejaron pasar. Y lo mismo pasó como director. Por eso era que te pasó eso. Ahí fue cuando empecé haciendo algunas ficciones que eran comedias familiares. Eso más o menos pasaron 2 años por ahí. Hasta que hice otra cantidad de programas, digamos, dramáticos, como fue Compromiso. O sea, me fue muy bien. Hice un ciclo en el Teatro San Martín, y de golpe el canal prescinde de mi servicio por un conflicto político que había, no conmigo, sino que yo estaba asociado a eso, entonces me echaron. Ahí es donde me contrata una empresa y me dice, vamos a hacer una telenovela. Aquí mismo. Aquí mismo, Ok. aquí mismo. Esa telenovela era precisamente un libro de Alberto Migré, con Verónica Castro como protagonista y Giancarlo Simancas, venezolano. Bueno, esa fue mi primer telenovela, pero yo no había hecho telenovela nunca. Me gustaba el género, porque había descubierto que la penetración en el público era fascinante. Yo había trabajado en telenovelas como camarógrafo, en la época en que se hacían
Cuando yo entré en el canal, en el año 68, se hacían 4 telenovelas a la mañana de media hora, 4 telenovelas a la mañana y 4 telenovelas a la tarde. Me imagino. En el mismo estudio se desarmaba y se armaba para los otros decorados para la siguiente telenovela. Más todo lo que era la producción de otras ficciones, series, comedias. Bueno, había una producción muy grande. Pero esta oportunidad que me dieron de hacer la primera telenovela me abrió la cabeza y empecé a empaparme mucho más de eso. Después hice Tu Mundo y el Mío, también con la misma empresa. Bueno, en definitiva, mi introducción a la telenovela me abrió un campo porque yo estaba trabajando en una empresa privada haciendo telenovelas. Mi experiencia de empresa, este, de canal, digamos, porque una cosa es una empresa privada de producción que no tiene pantalla, tiene que contratar la pantalla o vender su producto Al canal, claro. a los canales cualquiera sea, de acá o del exterior. En el canal yo había, después de haber pasado por un montón de programas y logré ascender a lo que se llamaba en aquella época el productor-director, que en definitiva lo que actualmente se llama como showrunner. O Okay. sea, yo ya era el showrunner de mis programas porque yo generaba la idea, tomaba los autores, generaba el concepto y el diseño, lo realizaba y lo grababa yo como director. Este, Llegó una circunstancia con un cambio de gobierno cuando el canal quedó acéfalo, y me, me convocaron para ser integrante del comité de programación y a su vez también de la gerencia de producción. Toda esa etapa termina cuando me echan del Ok. canal. Y ahí es donde empieza mi etapa de las telenovelas. Que bueno, fue largo. Fue largo, pero en esa etapa hubieron casi todas tus telenovelas fueron de éxito internacional. Claro, porque estas dos primeras telenovelas que yo grabé eran para venderse al exterior. O sea, no solamente en Venezuela, se vendieron en México, se vendieron en Colombia. O sea, tenían un mercado internacional importante. Italia, Europa. Exacto, pero eso vino después. ¿Por qué? Porque la empresa esta quería producir para Italia y para Europa. Entonces, su habilidad se manifestó, la habilidad de la empresa, me refiero, a ir a grabar todo esto a Estados Unidos, a Miami. Ok. Y entonces me llevan, me dicen, vamos a grabar allá, y yo dije, "Ah, Miami, es una aventura, están locos". Nunca se había grabado una telenovela eh, como lo grabamos en los países latinos. Bueno, funcionó. Empezamos con El Magnate, con Andrés García y Rudy Rodríguez. Rudy Rodríguez. Exacto, Salvador Pineda. Esa novela se vendió en Telemundo y a partir de eso hubo una negociación con un canal de Italia, de Berlusconi Comunicaciones. Esa empresa gestó un proyecto que se llamó Manuela, pero antes yo grabé María Elena, que fue otra novela que se vendió a Telemundo y empezó a crecer la audiencia de Telemundo, que era la segunda cadena latina, o sea, cadena en español de Estados Unidos. ¿Y Univision no existía cuánto eso? Como Sí, competencia de Telemundo. claro. Univisión tenía, por ejemplo, 7 puntos y Telemundo tenía un punto y medio. Pero nosotros con estas dos novelas subimos a duplicar a 3 puntos y medio, casi 4. O sea, le quitamos a Univisión y esto alertó
al dueño en ese momento, que era Azcárraga, el dueño de Univisión, y compró la empresa y nos sacó del mapa. Pero previo logramos Ajá. grabar Guadalupe y Morelia. Fueron, en realidad hicimos 4 telenovelas en Miami. Y me volví a Buenos Aires. Es decir, haces 4 y te regresas acá. Claro, porque me quedé sin trabajo, porque ellos no tenían más, la empresa se había vendido. Y la carga la compró y la cerró, para eliminar la competencia que estaba teniendo de Telenor. De hecho, bueno, son todas esas anécdotas que pasaron a través de los años. Fue muy largo y muy enriquecedor. Crecí mucho en lo que es el diseño de una empresa de producción para contenido seriado, como es un Sí. melodrama televisivo o telenovela, o culebrón, como le dicen en España. Definitivamente eso hizo que al tiempo me llaman para el mismo dueño de la empresa que había vendido a Televisa esta empresa en Miami, había obtenido como cambio también un puesto en el directorio de Televisa. Entonces, logró que grabáramos una novela dentro de Televisa. Pero estábamos en eso cuando me dice, no, dejemos todo esto. Pues me pasé 3, 4 meses para empezar una telenovela en Televisa. Y ahí me dice, no, no, vámonos a Perú, que tengo una empresa allá que no está funcionando bien. Y ya están grabando y es un desastre. Y yo, bueno, vamos, total. No, después volvemos a México. Nunca más volvemos a México, porque ya me quedé 4 años en Perú donde conocí precisamente a Mariela. Pero a Mariela la conoces cuando haces Leonela. Cuando llegué a Perú ya estaban grabando a Ok, Leonela. que, Y, que la y estabas con Mariela. Mariela era la contrafigura en Leonela. Y era, de verdad, no estaba bien esa producción. Había que cambiar todo. Y yo había obtenido mucha experiencia en Estados Unidos diseñando el formato para hacer la telenovela desde el punto de vista de la empresa. No, porque una cosa es dirigir, otra cosa es producir y otra cosa es manejar la empresa de producción para que funcione, no solamente en la realización, sino en los soportes financieros, en las promociones, en el presupuesto. O sea, ahí aprendí a hacer un presupuesto para generar la novela. Porque yo había trabajado como gerente de producción en un canal y los presupuestos en general estaban manejados. No se hacían telenovelas en esa época ya. No como los hacían las empresas privadas. Entonces, un canal te decían, tenés presupuesto artístico tanto, tanto, ya te lo daban armado, porque tenían una tradición de años generando presupuestos. Además, había gente especializada para hacer el presupuesto. Yo como gerente tenía que, digamos, optimizar recursos y Sí. eso, pero no generar el diseño del presupuesto. Ahí precisamente me dio ese bagaje de conocimiento que es fundamental para tener como showrunner una concepción total del proyecto, ¿no? Desde el libro, el presupuesto, las locaciones, los actores, las posibilidades de difusión, cómo armar la estructura de producción para que sea eficiente, si tiene que tener exteriores o qué porcentaje de exteriores, cuánto de estudio. Bueno, todo eso que se aprende con la experiencia. Como Yo lo todo, aprendí haciéndolo. claro. Y después grabas Lucecita. Luz María, disculpe. Después de Leonela, sí. En realidad, Qué bueno que yo era la Leonela la única que había salido empezamos antes de perjudicada. terminar
porque la idea era terminar Leonela y empezar de inmediato, pero para eso había que empezar a preproducir Luz María. Luz María, que era Lucecita, o originariamente Delia Fiallo la había escrito como la Zulianita, Y una esa, niña del estado sí. Zulia, que es una campesina. Pero yo, antes de irme de Buenos Aires, había hecho Amor Sagrado para Telefe, Ok. para también Berlusconi Comunicación, con Grecia Colmenares. Y habíamos hecho Amor Sagrado también de época, que era una historia que tenía que ver, bueno, nada, una situación conflictiva, Ajá. pero siempre apoyada en lo que es el melodrama, ¿no? El amor como elemento central. Esa ropa se lo pedimos a Canal 13, perdón, a Canal 11, a No. Telefe, y nos mandaron todos los canastos llenos de ropa. Habíamos hecho Amor Sagrado de 120 capítulos. Estaba planeado hacer Luz María de 200 y fueron 260 al final. Pero el primer, digamos, aporte de la ropa de época fue Argentina. Después se siguieron construyendo allá. Después terminó la novela y se lo devolvemos a Telefe, cosa que nos pareció una gentileza. También una gentileza que en realidad iba a cambio de ser, de que la promesa de emitirla por Telefe, que al final no fue por Telefe, creo que fue por Canal 13. Pero bueno, esa novela tuvo 120 países de contrato de emisión. 120 Sí, países. pero se dio en horarios centrales en televisión española. En México, en el canal más importante. Bueno, no, hubo infinidad de vueltas a la emisión. O sea, se repitió muchas veces después de eso. Después de eso hicimos otra novela que se llamaba Cosas del Amor. Eh, También muchísimo éxito. Hicimos después Isabela, Mujer Enamorada, y después hicimos dos novelas más que no me acuerdo el nombre. Y después hicieron una en Ecuador, en Ah, Ecuavisa. no, después nos vinimos a Buenos Aires. Ya me había casado con Mariela allá en Lima. Tuvimos un hijo y chiquitito nos vinimos acá. Y acá estuve trabajando en varias cosas, hice obras de teatro, algunos programas y me contratan de Ecuavisa para iniciar una telenovela donde la contratan a Mariela también como actriz para participar en la novela, también como contrafigura. Y bueno, Antagonista. antagonista. Pero bueno, yo te diría que es una larga exposición de situaciones. O sea, en la historia mía, en realidad yo empecé en Canal 13, trabajé en Telefe, o sea, Canal 11 de Buenos Aires, en Canal 7 de Buenos Aires, que es el canal oficial. En Canal 9 me contratan, me, me- yo firmo el contrato, pero ellos nunca me dieron el contrato firmado. Pero para yo trabajar con ellos necesitaba ese contrato Claro. irme, para irme del otro canal. Nunca lo firmaron. Este, También trabajé para Canal 2, hice un par de series, tipo biopic, o sea, testimonios de personajes. Este, Trabajé en el Teatro Colón también, armamos la infraestructura para grabar digamos, espectáculos del escenario. Ahí es donde conocí yo a Pavarotti, porque vino justo a cantar una ópera ese año, y conciertos, y sobre todo mucho ballet también.
Y ahí me enseñaron a leer una partitura, porque yo de música, bueno, como todo niñito, la Ajá. mamá lo mandó a estudiar piano a la profesora del barrio. Y sí, aprendí un poco, qué sé yo, pero no era más que pasar de solfeo, tocar algunas cositas del para Elisa y algunas cosas muy elementales. Pero definitivamente esto del Teatro Colón me dio algo así como una especie de este, concepción distinta de lo que es la música, ¿no? La música clásica, cosa que me apasiona, ¿no? La ópera. También trabajé en el Teatro San Martín, o para el Teatro San Martín. Ahí dirigí varias obras que estaban puestas en el escenario, pero para llevarlas al estudio. Ahí grabé el Hamlet con Alfredo Alcón y Elena Tacisto. Bueno, nada, fue muy enriquecedor también. Obras como El Rey Heredero, eh, bueno, una cantidad de cosas que... Es que yo no sé cómo enumerar todo lo que yo De he tanto lo hecho, que has hecho. claro. Y sobre todo hay una cosa que es muy importante. En toda esta mi etapa de profesional, siempre logré o obtuve por casualidad o porque las cosas se han dado de esa forma a mucha gente que me ha ayudado. Así como cuando era camarógrafo, los directores, algunos directores, bueno, te daban una mano. De después cuando fui director o cuando fui productor o showrunner, también mucha gente que se asociaba a esta opción que yo les daba de hacer las cosas bien, tratar de hacer las cosas bien. Con los autores, mi relación con los autores o con los actores siempre fue cálida. Yo nunca fui un director que grita, yo No. nunca grité. Por ahí me ponía firme, pero nunca gritaba. Mira, Rodolfo, ¿y alguna anécdotas que tengas de alguna protagonista que haya renunciado en un proyecto como que arrancándolo a grabar? ¿Qué recuerdas? Pasa que hay muchas cosas que podría decir, hay anécdotas que me han pasado, pero conflicto, en realidad conflicto, no he tenido. Porque, a ver, si yo sé que detrás de una decisión mía hay todo un presupuesto que puede caerse por errores míos, yo sé que tengo que ser contemplativo. Me pasó un hecho muy fuerte una vez. Eh, había una actriz que ya falleció, Susana Campos, era una actriz que fue la primer serie familiar que el canal me encarga. Pasó así. Yo había estado como director de este, programas es un programa de chicos, o el noticiero, Mónica Presenta, un programa Ajá, de noticias. Este, y de golpe me llaman la gerencia y me dicen, mira, tenemos estos dos actores que hay que hacer una comedia con ellos. Así que te animás, hay que hacer una comedia diaria. Va a ser en el horario de 7 a 8 de la noche, todos los días, de lunes a viernes. Así que es una serie familiar, porque en ese horario, en ese momento, digo, bueno, sí, tenés el estudio en Martínez, el estudio 4, un estudio grande. Entonces dije, sí, sí, vamos. Entonces convoqué a un autor, que en ese caso era Ledo, Rodolfo Ledo, un gran amigo, este, y nos pusimos a trabajar. Era Susana Campos y su esposo Rudy Carril. Entonces los protagonistas se llamaban Susana y el marido se llamaba Rodolfo. ajá. Tenían 3 hijos, una comedia familiar
que empezó a crecer el rating que llegó en aquella época a 30 puntos de rating. A los 30, 40 días, a los 40 días ya tenían... pero parece que Rudy, su objetivo era hacer una comedia liviana. Liviana, quiero decir, con muchísimo humor, pero sin contenido conflictivo, como era, por ejemplo, que los chicos van a la escuela y tienen un problema con el maestro, o que el bullying, o que Sí, la nena ya estaba en una etapa de tener noviecito. Entonces todo eso traía conflictos. Ellos no querían eso, querían solamente humor. ¿Por qué? Porque su objetivo era hacer teatro en Mar del Plata, y llenarse los bolsillos con eso. Entonces a ellos no les gustaban los libros. O sea, lo que estábamos haciendo a ellos no les gustaba. Entonces me hicieron la guerra. Hasta que un día, Susana, me dice empezamos a grabar una escena y ella me dice una sarta de barbaridades. Y yo le digo por el tollback, desde la cabina, le digo, cálmate, no hay que hacer tan... Pero bueno, cuando voy al estudio, pues, del control al estudio, hay un trecho, unos pasillos, llegás. Cuando llegué ya no estaban, y no estaban, y no estaban ni maquillaje, nada, se habían ido los dos. Y yo digo, ¿y ahora qué hacemos? Llamo al canal, le digo, mirá, acá los protagonistas se fueron, ¿qué hago? Me dijo, bueno, espera, llámame dentro de un rato. Llamé dentro de un rato, me dijo, no, todavía espera, ya te vamos a llamar. Dije, me rajaron, me echaron. Eh, Porque Susana Campos era una mujer de mucha trayectoria, había hecho películas en España, acá era una mujer famosísima, y contra un director novel, principiante, nunca había hecho una ajá. ficción. Imagínate que era evidente que me tenían que rajar a mí. Bueno, a las 2 horas y media, 3, me llaman. Estaba grabando en Martínez y el canal era en Constitución, sigue estando en Constitución. Cuando llego, ya pensando en el camino, manejando, digo, uy, ¿ahora qué hago? Bueno, me van a rajar, o por ahí me quitan el programa y me quedo con alguna otra cosa, o vuelvo a hacer noticias, qué sé yo. De hecho, llego y el gerente en aquella época, este, le digo, le quiero explicar, y me dijo, no, no me digas nada. Yo, qué mal viene la cosa. Entonces, me dicen, mira el monitor, llama a videotape y empieza a aparecer una imagen que era la escena que yo estaba grabando. La escena que yo estaba grabando, que el operador de videotape no paró cuando empezó ella a insultarme. Ah, quedó todo grabado. Quedó todo grabado, o sea que yo no tenía nada que explicar. Me dice, termina todo eso y se escucha que yo le digo, pero Susana, calmate, no te pongas así. Bueno, de hecho, el jefe termina la grabación y yo le digo, ¿y ahora? Me quedé sin laburo. Me dice, ¿por qué? Es Susana Castro. No, no, ellos no están más. Se salvó la grabación. Evidentemente. Pero yo digo, ¿cómo vas a cambiar a Susana Castro? Yo soy un desconocido para el público. ¿Cómo lo vas a sacar? O terminas la novela, la serie, la comedia familiar. Me dice, no, 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 se van ellos, ya se fueron. Porque además fueron diciendo que yo los había insultado, que le habían llenado la cabeza de que yo había hecho todo eso. Y él, cuando ve todo eso, bueno, nada, así fue. De hecho, este, seguí con el programa y yo, ¿y ahora qué hacemos? Y los protagonistas dicen, no, en una semana vos conseguís dos actores que los reemplacen y son el mismo Susana y el mismo Rodolfo, que entran y se fueron de viaje y ahora los chicos los reciben. Dicho y hecho, y la novela siguió teniendo rating, duró 1 año y medio. Una cosa increíble. O sea, una anécdota de decir, ¿qué es esto? ¿Cómo? El trabajo y el esfuerzo se pagan.
si tenés buenas intenciones. Si tenés intenciones conflictivas, bueno, qué sé yo, cada uno paga el precio. Pero creo que también fue el éxito del rating que tenía en ese momento, también ayudó mucho a... Claro, por supuesto, pero además, en general, todos los programas que yo planteé, en algún momento después que yo me voy, que me echan de Canal 13, cuando vuelvo un día, yo estaba en Buenos Aires y voy a Canal 13 para decir a ver si me dan trabajo de vuelta. Total, me habían hecho, había cambiado el interventor en aquel momento, en aquella época los canales eran del Estado y tenían un interventor. Y el que me recibe me dice, bueno, dale, trae una... Si no le hiciste juicio al canal en ese momento que estés en conflicto, yo no, ¿cómo le voy a hacer el juicio yo al canal porque me echaron? No. De hecho, me dijeron, bueno, presenta un proyecto. Y ahí es donde presenté De Carne Somos con Guillermo Francella, que fue todo un éxito también. Ah, también trabajaste con él, imagínate. Sí, claro, sí. Tremendo actor ese, ¿ves? Tremendo actor. Sí, sí, sí. Con él, bueno, con los que están en cartel hoy, con Ricardo Darín, por supuesto, con la lista es muy grande, porque en su momento, después me lo decían, todos querían trabajar conmigo porque yo era serio, porque hacía proyectos que tenían éxito, en definitiva. Me parece que estoy hablando demasiado, ¿no? No, pero imagínate que no hemos hablado de todos tus proyectos, porque son muchísimos, porque si no vamos a durar toda la noche hablando. Pero tengo entendido, Rodolfo, que estás ahorita con un libro que lo estás vendiendo por Amazon. Cuéntame un poquito de este libro y a toda la gente que nos está viendo. Bueno, en principio, estábamos en pandemia. Y yo dije, ¿qué hago en esta etapa que lo único que atinaba era a ver televisión, pero me parecía muy vacío solamente hacer eso? Subía y bajaba las escaleras del edificio para hacer ejercicio, pero podía salir a la calle, barbijo. Dije, voy a empezar a escribir lo que yo me acuerdo de la carrera, ¿no? De cómo empecé. Pero claro, en definitiva, yo no podía empezar entrando a Canal 13, sino tenía que empezar por qué, de alguna manera, la vida, a pesar de que yo quería estudiar arquitectura, la vida me había llevado a estar dispuesto mm, a esto del audiovisual, ¿no? Sí. Del audiovisual de ficción. Y cuando yo era chico, escuchando las radionovelas, oyendo al cine con mi madrina, que todos los jueves iba al estreno, eh, en definitiva, sin darme cuenta, fui incorporando imágenes y sonidos que tenían ese camino. Después, cuando mi hermana entra en el Conservatorio Nacional de Arte Dramática, ella se recibió de actriz junto con actores muy, muy, muy importantes actuales. Este, y eso también me ayudó a ver el aspecto artístico, ¿no? Que ella, cuando yo quería ser director, ella me regaló todos los libros que había comprado para prepararse, así que me sirvieron mucho, pero en definitiva, fueron una especie de escalera que hice peldaño por peldaño, y es como cuando el agua quiere ir para allá, pero digamos, la pendiente la lleva para este lado. Y así como desde el 13, que en ese momento, vuelvo a repetir, era el canal más organizado, más limpio, qué sé yo, no parecía un canal todo desordenado como yo había visto hasta ese momento el Canal 7, sino parecía un sanatorio, todo limpito, perfecto. Había cestos para los ceniceros en los pasillos y era de una pulcritud. Los camarógrafos estaban con camisa, corbata y chaleco en algunos casos, no, traje con chaleco, corbata.
Yo me acuerdo que yo tenía que tener el cable para cuando él movía la cámara y la primera vez, sí, porque el tipo se movió y yo no me avivé como tenía que hacer y le rozó el cable el pantalón y me dijo, pibe, me estás ensuciando el pantalón. Pantalón de traje, oscuro, por lo tanto. Y claro, eso se cambió. Hoy ya eso es una cosa del pasado. Claro, ya es otra manera también de Sí, grabar. sí. No, y no solamente eso. El proceso para subir a camarógrafo era un proceso. O sea, te daban un curso, tenías que practicar y tenías que rendir un examen. No era que pasabas y ya está. En aquel momento no, había que prepararse. Pero bueno, esto, este libro es precisamente esta forma que fui llevando para generar en el lector de cómo logré hacer esto. ¿Fue por casualidad o fue buscado? Después fue buscado y después todos los capítulos hacen referencia a uno por uno a la formación, la gestación de cada uno de los proyectos que viví, ya sea telenovelas, series, musicales. En un momento determinado, yo cuento también, por ejemplo, cuando vino Frank Sinatra a la Argentina, yo fui el director de Frank Sinatra de la transmisión que se hizo desde el Luna Park. En Luna Park nosotros grabamos, y para esa circunstancia el canal había comprado un camión de exteriores enorme. Lo habían traído de Estados Unidos y yo lo inauguré. Fue digamos, una espectacular propuesta. ¿Y por qué me dijeron a mí que lo haga? No sé, porque yo no hacía musicales. Pero me dijeron, no, lo vas a hacer vos porque, bueno, nada, porque estaba en el candelero en ese momento y les pareció que yo tenía que hacerlo. Y yo dije, bienvenido, pero hay directores que hacen musicales desde hace años y yo nunca había hecho una comedia musical con Pepe Cibrián, con Pepito Cibrián. Y él había aprendido mucho de la comedia musical. Fue, creo que mi primer programa de ficción que hice. Por lo tanto, me ayudó mucho todos esos accidentes, por llamar de alguna manera, para sentarme a escribir el libro. Pero no lo hice para venderlo, lo hice porque dije, alguna vez escuché que hay que plantar un árbol, hay que tener un hijo y hay que escribir un libro. Y yo tengo 4 hijos. Ya escribí el libro y a árboles he plantado un montón. Por lo tanto, digamos, que era como cerrar el círculo, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama el libro? Para que Claro. vayan y lo compren. ¿Dónde lo pueden buscar? En Amazon. En Amazon, en la plataforma Amazon, se llama La televisión cambió mi vida. En realidad, la TV cambió mi vida, ¿no? Ese es el título. Y hay toda una reseña introductoria y es un libro largo, ¿eh? Porque yo me sorprendí cuando después dije, y estos son como 100 y pico de páginas. Todo esto lo escribí. Bueno, claro, tardé 2 años, una cosa así. En este momento estoy tratando de abordar otro tema que tiene que ver conmigo y con mi profesión. Pero bueno, eso es un tema futuro y vamos a ver si lo termino. También estoy pensando Ok. una ficción, no sé qué va a ser, si va a ser una novela este, literaria, obviamente, pero estoy dando la vuelta a estas dos opciones, ¿no? Pero sí que me encantó escribir porque descubrí que puedo hacerlo, cosas que yo no me atrevía, tenía el temor de hacer. Por lo tanto,
Estoy apasionado con eso. Pero ¿cuánto tiempo pasaste escribiendo el libro? ¿Fue mucho tiempo o No, sí, pues, digamos, habrán sido 2 años. 2 años? 2 años. Es que no es fácil, porque una vez que lo terminé, lo revisé y lo revisé. Y después lo dejé un mes y medio, pues volví a revisarlo y cada vez fui modificando, puliendo, quitando errores, ampliando o eliminando cosas y haciéndole crecer lo que podríamos llamar el interés del lector para seguir leyendo. Porque una cosa es escribir y otra cosa es que te interese seguir leyendo. La historia, claro. Yo, no el lector. Yo cuando lo leo digo, ah, mira, qué bien, me gusta. No, no debo ser un crítico de mi propia obra, pero a la larga tengo que hacerlo yo, porque si yo lo escribo, sé lo que voy a brindar al lector y es una autocrítica muy importante decir, puedo hacerlo y me gusta, qué maravilla. Y no es que sea una gran obra literaria, no me creo eso, ni, pero sí que vuelco ahí un montón de circunstancias de mi vida privada también, pero siempre relacionada a esta mágica pantalla que es el televisor. Yo estuve leyendo la introducción de este libro y está buenísimo. No te atreviste a seguir. No, sí, en lo que haga, en lo que lo descargue, lo voy a leer. Rodolfo, mira, llevamos finalizando este encuentro, esta entrevista, y quería también preguntarte, que también estás en un lanzamiento de una obra de teatro Así es. que Así sale es. ahora para el 4 de abril y que Exacto. tenemos a nuestra amiga Mariela Alcalá, que que es la coach de la protagonista y que también te ayuda en la dirección. Mira, yo te voy a contar una cosa. Para mí, antes que entre, que Ajá. está por ahí por entrar, antes que entre, a mí me sorprendió mucho cuando yo le dije, ¿querés ser mi asistente de dirección? Y me dijo que sí, y yo, Pero ¿por qué te sorprendió si ustedes han trabajado juntos? sí, pero una cosa es que trabajemos juntos, ella como actriz y yo como director, o yo como productor y ella como actriz, y otra cosa que sea mi asistente de dirección. Y además le dije, bueno, y coach Ajá. actoral para ayudar a la protagonista que está haciendo en realidad un unipersonal. Pero ella está acá, mirá. Aquí estoy. Bueno, gracias por entrevistar a mi querido esposo, ¿verdad? Que tiene unas historias maravillosas y ese libro no se lo pueden perder de verdad y no es porque sea mi esposo, es maravilloso. Yo lo leí completito y de verdad quiero más. Por eso qué bueno que va a seguir escribiendo, que tenga como esa continuación maravillosa de toda su trayectoria, ¿verdad? Y no se pierdan, ¿ok? La obra teatral Dios salve a la reina. Así es. Así se llama. Empezamos el jueves 4 a las 20 horas en el Teatro Multiescena, aquí en la Argentina. La Así que bueno, página, las redes. las redes son Mariela Alcalá, bueno, es @Alcalá Mariela, el señor es @Rudy, Rudy Hoppe, Rudy Hoppe. ¿Y 1941. el tuyo? Santo TV, igual abajo ahí Claro. lo van a ver. Y vayan siguiendo de verdad la página de la obra, que es @Dios salve a la reina _teatro. Así que bueno, los esperamos y los dejo porque la entrevistamos No es. te A vayas. ver. En el Teatro Multiescena, Sí, en la Avenida calle en la calle Corrientes, Corrientes. Te 1900, ayuda a decir avenida. 1800 y pico. Bueno, lo Aquí, buscan en internet y lo van a aquí encontrar. abajo Nada más les va a aparecer donde una dirección. le va a Así es. aparecer. Y la verdad que cuando él me dijo ahora que dijo lo de que yo, Eso es verdad. sí, que dijo que yo le hiciera la asistencia de dirección más el coach a la actriz, que me encanta de verdad formar actores y darle toda la directiva de cómo encontrar ese personaje. Ay, a mí me encantó porque trabajar con él es espectacular. Yo he trabajado con él, pero no haciendo su asistente, sino como actriz, como, bueno, él como productor o como director. Y de verdad ha sido una experiencia espectacular. Pero Que te repita. quiero agregar algo Sí. que hace que ella sea una excelente coach.
porque ella da clases online de actuación o Ujú. preparación frente al A público. cámara, a conferencistas, a locutora, todo. Bueno, a mí me da clases. A él De le hecho, clase. te da clases. Y a él también. Sí, a su esposo. De todas maneras, es una, no solamente es mi esposa, sino es una gran compañera y una gran profesional. Admirable. Eso es lo importante. Lo tengo que besar. Bueno, los dejo. Gracias, gracias. Gracias. Con No gusto. se lo pierdan. Compren el libro y vayan a la obra. Rodolfo, ¿algunas palabras para este programa de Sandro TV? Bueno, espero que Sandra TV crezca, se amplíe, por ahí la palabra no es ampliar, sino que perdure y que contenga figuras más importantes que yo, porque en definitiva, para el gremio me conocen, pero a la que conocen es a Mariela, por ejemplo, o a personajes que tengan trascendencia. Eso es lo que te va a dar importancia en este canal Sandro TV, que de todas maneras es loable este emprendimiento, ¿no es cierto? O sea, dar a conocer la vida de otros es muy importante porque el público no solamente se informa, sino también incorpora elementos que los hacen crecer en no solamente el conocimiento, sino en la conducta, en lo que hay que hacer en la vida. Gracias por tu palabra, Rodolfo, y nosotros acá agradecidos con Mariela, contigo, y bueno, que espero que no sea la primera ni la última vez que Bien. hagamos un programa de todas tus cosas que también estás haciendo. Gracias, te agradezco mucho. No, gracias a vos. Y a ustedes, suscríbanse, no olviden de hacerlo a nuestro canal de YouTube, Sandro TV, y nos vemos en el próximo episodio. Chao, adiós.